Saludos, saludos hermano. Hoy traemos un video y vamos a leer todos Hebreos. No vamos a leerlo todo Hebreos, vamos a hacer varios videos y vamos a entender todo Hebreos. ¿Sí? Ahora, yo les prometo que si nosotros entendemos la carta a los Hebreos, se va a resolver sobre el Shabbat. Se va a resolver sobre el cerdo, si se come o no. Se va a resolver si la ley está activa, qué ley está activa, qué ley no. Se van a resolver muchas controversias que hay en las iglesias. Pero si nosotros llegamos a entender el contexto de Hebreos, vamos a resolver también el problema del diezmo. Muchas cosas. Sí, entendiendo Hebreo. Hebreo es muy importante y es una carta que no se entiende. Ahora, no se sabe quién escribió Hebreos. Dicen que Pablo, yo no estoy de acuerdo que fue Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo en todas sus cartas se presenta: yo Pablo, apóstol de Jesucristo, yo Pablo, yo Pablo. Pero aquí en Hebreos no se presenta. Entonces vemos que en todas sus cartas Pablo se identifica. Aquí en Hebreo no se identifica el autor. Así que yo no puedo decir. Puedo suponer, claro. Bien. Vamos a empezar. El título que tiene Hebreos, del 1 al 4, dice: Dios ha hablado por su Hijo. Ese es el tema. ¿Sí? Y vamos a tratar de entender lo que está diciendo el autor de Hebreos. Dice el versículo 1: habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ¿sí?, en estos postreros días nos ha hablado a nosotros por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo el universo. Ahora, quiero que vean, dice el versículo 1, habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo. ¿Sí? Tiempo antiguo, tiempo pasado. Muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. O sea, Dios les habló a través de los profetas. En estos postreros días, y aquí empieza lo bueno. El versículo 1 dice, ¿sí?, en tiempos antiguos. Y el 2 dice, en estos postreros días. Vamos a ir entendiendo que el autor de Hebreo, para él está en los postreros días. Para él están sucediendo los postreros días. Escucha, el 2 dice, en estos postreros días. Cuando el autor de la carta a los Hebreos está escribiendo, para él está sucediendo los postreros días. Ahora, esto es importante porque Pablo, Pedro, Juan, Mateo, ¿sí?, todos los evangelios hablan de estos postreros días. Y si nosotros entendemos qué significan los postreros días, vamos a entender mucho contexto. ¿Sí? Ahora, dice, en estos postreros días, para él, escucha bien, para él los postreros días o los tiempos finales estaban transcurriendo. Esto no es, ¿sí?, para mi época, no fue escrito como profecía para mi época. Para el autor estaba transcurriendo esa etapa del tiempo, los tiempos finales. Ahora, esto no es nuevo. Lo que estamos viendo aquí de los postreros días no es nuevo. Y nosotros hay que entender eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los postreros días vienen desde Génesis anunciando. ¿Sí? Por eso les decía
que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una misma historia, y la historia se desenlaza con la llegada del Mesías. ¿Sí? La historia tiene un cumplimiento con la llegada del Mesías. Ahora, los postreros días están anunciados desde Génesis. Desde Génesis se estaba anunciando los postreros días. Y el autor de Hebreos dice que él está viviendo esos postreros días. O sea, lo que fue anunciado desde Génesis. ¿Sí? Y también los profetas se estaban cumpliendo en los tiempos del autor o de la persona que escribió Hebreos. Vamos a ir a unas referencias donde habla de los postreros días. Pero nunca se te vaya de la cabeza el contexto que dice en el versículo 2 de Hebreos capítulo 1. En estos postreros días. En estos. No en los míos, no en los tuyos. En los del autor. ¿Ok? Vamos a Génesis 49, 1. Génesis. Recuerden que estoy grabando la pantalla de mi celular, hermano. Génesis 49, 1. Y dice el título: Profecía de Jacob acerca de sus hijos, o sobre las 12 tribus. Y dice el 1, dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: reuníos y os comunicaré lo que os acontecerá en los días postreros. Entonces, ahí nosotros podemos encontrar un hilo, ahí podemos ligar el tema y el contexto. ¿Por qué? Porque Jacob va a dar una profecía para las 12 tribus, para los tiempos finales, para los postreros días, para el tiempo del Mesías. ¿Sí? ¿Y cómo sé que los postreros días es para el tiempo del Mesías? Porque Hebreos lo dice, Pedro lo dice, ¿sí? Pablo lo dice. Ahorita lo vamos a ir a ver. Pero les quiero mostrar que esto no es un tema del Nuevo Testamento o una idea nueva, nada más del Nuevo Testamento. Está desde Génesis las profecías de los postreros días. Y cuando llega el Mesías se empiezan a cumplir todas esas profecías de los postreros días. Bien, vamos a Génesis 49:10. Ya vimos Génesis 49:1 y dice que les iba a dar una profecía a sus hijos, ¿sí? Lo que iba a acontecerle a cada quien en los últimos tiempos. ¿Ok? Ahora vamos a 49:10. Dice, y esta es una profecía para Judá, ¿sí? Para la tribu de Judá, lo que conocemos en el Nuevo Testamento como Jerusalén, el templo o el judaísmo. ¿Ok? Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que llegue Silo y sea suya la obediencia de los pueblos. Ahora, esta profecía está ligado al Mesías, ¿sí? Y escucha la profecía de Jacob hacia Judá, que el gobierno de Judá no siempre sería hasta la llegada de Silo, que es el Mesías. ¿Y cuándo iba a llegar el Mesías? Pues el versículo 1 no los dice, los postreros días, porque así empieza el versículo 1. Entonces, el Mesías iba a llegar, ¿sí?, a través de la tribu de Judá en los postreros días. Y Hebreos 1:2 dice que están en los postreros días.
nosotros necesitamos ir entendiendo el contexto. Yo no puedo leer y darle una fecha y decir qué significa, qué no significa. La misma Biblia nos dice qué significa y en qué tiempo. Ahora, esa carta fue escrita para judíos creyentes del Mesías que querían volver al judaísmo, ¿sí? O sea, querían volver al templo, al sacrificio, ¿sí? A la ley levítica, animales, rituales, comida. Entonces, de esto se está tratando. Que cuando llegara el Mesías, en los postreros días, se le iba a quitar el control a Jerusalén. Bien, ahora nosotros podemos ir a Deuteronomio 31, 29. Hay muchos pasajes, pero por tiempo no se los puedo estar mostrando. Deuteronomio 31, 29. El caso es que nosotros entendamos lo que vamos a leer en Hebreos, ¿sí? 29 dice: porque yo sé, Moisés está hablándole a las 12 tribus, y Moisés les va a decir, Moisés les va a decir en el 29, porque yo sé que después de mi muerte os corromperéis totalmente y os apartaréis del camino que os he mandado, y así sobrevendrá el mal en los días venideros, porque habréis hecho lo malo ante los ojos de Yud, Hei, Bat, Hei, Yahweh, o Yahvé, como le quieras nombrar, provocándolo a ira con la obra de vuestra mano. Y aquí vamos agarrando un poquito de contexto. Moisés está profetizando desde Deuteronomio que Israel se iba a corromper e iba a dejar de seguir a Yud, Hei, Bat, Hei, y Yud, Hei, Bat, Hei les traería mal. ¿Cuándo? En los días venideros, que es lo mismo, que es un sinónimo de los días postreros o de los postreros días, o del fin de los tiempos, o del fin de del mundo. ¿Sí? Entonces, Hebreos se está colocando con el cumplimiento de estas profecías en los postreros días, en los postreros tiempos, ¿sí? O como aquí dice, en los días venideros, ¿sí? Entonces, ese es un poquito de contexto de lo que vamos a leer en Hebreos, ¿sí? Como los postreros días, los últimos días, el tiempo final, se trataba de un juicio porque los líderes de Israel y mucha parte del pueblo se habían corrompido y habían dejado de seguir a Dios, ¿sí? Entonces dice que por eso, provocándolo a ira con la obra de vuestras manos, lo iban a provocar a ira. Si ustedes siguen leyendo, abajo dice Cántico de Moisés. El Cántico de Moisés se trata de lo que estamos leyendo aquí, ¿sí? Ahora vamos al Nuevo Testamento y vamos a ir a Hechos, ¿sí? A Hechos. Como los apóstoles dicen que esos días postreros anunciados desde Génesis, Números, Deuteronomio, los profetas Isaías, Joel, Daniel, Zacarías, Jeremías, cómo habían llegado y cómo se habían cumplido, ¿sí? Vamos a Hechos
a Hechos 2, 16, y el título es La venida del Espíritu Santo. Dice Hechos 2, 16, y dice el primer discurso de Pedro, y voy a leer desde el 15 al 16, dice: porque estos no están borrachos. ¿Cuál es el contexto de Hechos 2 de lo que estamos leyendo? El día de Pentecostés, donde hablaron en lenguas. ¿Sí? Y por no tener un contexto, se ha transquiversado el contexto de Hechos 2. Y ahora los pentecostales dicen: Rambo, saque tu bazooka, y dicen que es de Dios, y arrabababashá, y se inventan palabras y dicen es lenguaje divino, pero eso no existe en el contexto bíblico, en la historia bíblica no existe. Yo tengo que introducir esa idea, esa doctrina, y tengo que torcer, ¿sí?, la historia que estoy leyendo desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Por eso se pierde el contexto, pero el contexto es ese: llegó el Espíritu Santo, hablaron en lengua, y unos dicen estos están borrachos. Y Pedro en el 16 dice, en el 15 dice: porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, pues es la hora tercera del día, sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Ahora Pedro dice: no, estos no están borrachos, sino que esto es un cumplimiento, esto es una profecía. ¿Y qué cumplimiento y qué profecía se estaba cumpliendo? Pedro en el 17 dice, y da la profecía que está en Joel. No vamos a ir a Joel, pero Pedro lo está diciendo literal. La profecía que se está cumpliendo fue escrita en Joel. Por eso Hebreos dice que en los tiempos antiguos habló a través de los profetas. ¿De qué habló? Del mismo tema. Los profetas y los apóstoles y Jesús hablan el mismo tema. ¿Sí? Dice el 17, y acontecerá en los postreros días. Es el mismo tema, hermano. Dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, el 17 es algo que se está cumpliendo en tiempos de Pedro. Pedro literalmente está diciendo, no están borrachos, sino que se está cumpliendo el tiempo de los últimos días. Y te da toda la descripción de la profecía de Joel. Si tú quieres ir, puedes ir a Joel. ¿Sí? Entonces, Pedro, Hebreos y Deuteronomio hablan de los postreros días. Y Génesis hablan de los postreros días. Génesis dice que en los últimos días o en los últimos tiempos saldría el Mesías de la tribu de Judá, o el Mesías les quitaría el gobierno a Judá y al templo. Se acabaría el gobierno de los judíos, ¿sí?, y del templo. Punto. Hebreos dice lo mismo, que en estos tiempos donde él estaba, Dios ya les había hablado por medio de su Hijo. Hechos 2, Pedro dice lo mismo, que los postreros días se estaban cumpliendo. Vamos a ir a otra referencia al Nuevo Testamento, que es Primera de Timoteo 4:1. Primera Timoteo 4:1. Dice el tema: predicción de la apostasía. ¿Quién escribió Timoteo? Pablo. Dice 1 Timoteo 4:1 y te está dando el tema: predicción de la apostasía o profecía sobre la profecía. ¿Cuándo? En los postreros días. Entonces dice el 1, 1 Timoteo 4:1 dice:
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados su misma conciencia, que prohíben casarse, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, fíjate cómo Pablo le está diciendo a Timoteo que en los postreros días iba a haber falsos maestros, ¿sí? O iban a apostatar de la fe. ¿Cuándo? En los postreros días. Entonces Pablo le escribe a Timoteo y dice, ten cuidado porque está escrito, está profetizado que en los últimos tiempos, o sea, en los tiempos que ellos estaban viviendo, muchos no iban a aceptar a Cristo, o muchos iban a dejar de seguirlo. Es de lo que se trata de Hebreos. Estamos leyendo cómo es un tema desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, los postreros días. Y si no entendemos qué son los postreros días o los últimos días, ¿sí? O los últimos tiempos, o el Olam, en hebreo, en la ley, el Olam, ¿sí? No vamos a entender mucho contexto, ¿sí? Vamos a 2 de Timoteo 3:1. Segunda de Timoteo 3:1. Y fíjate el tema, hermano, fíjate el tema. Ahí en tu Biblia debe traer un tema y dice, carácter de los hombres en los postreros días. Pablo ya se lo estaba anunciando a Timoteo, que vendrían todas estas cosas, falsos maestros, falsos profetas, engañadores, burladores, que harían dinero con tu fe. Pero ahora, yo lo leo y no significa que ellos no lo hayan vivido. Timoteo lo vivió, Pablo lo vivió, Pedro lo vivió, el autor de Hebreos lo vivió, ¿sí? Todos los apóstoles vivieron los postreros días. ¿Qué postreros días? Que se venían anunciando desde Génesis, ¿sí? Que unos iban a creer y otros no iban a creer. Un remanente sí y los demás no. Ese es el mismo tema. Dice el 1, 2 de Timoteo 3:1 dice, y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ignorantes, irreverentes, sin afecto natural, etcétera, etcétera. Empieza a describir. Ahora, Pablo le está advirtiendo a Timoteo, hermano, yo cuando leo esto, siempre lo leo para que, en los últimos tiempos, y mira, la iglesia antigua, los apóstoles lo vivieron, porque se cumplió. La profecía ahí se cumplió con Jesucristo, los apóstoles, ¿sí? Y su punto más alto fue en el año 70, cuando destruyeron Jerusalén, cuando se destruyó el templo, ¿sí? Y es lo que vamos a ir leyendo en Hebreos, cómo profetiza que se tiene que destruir Jerusalén. Ahora bien, todo esto está en Mateo 24, los últimos días. En Mateo 24, ¿sí? Aunque tú leas en tu Biblia el fin del mundo, no es el fin del mundo, es el fin del siglo, el fin de la era, ¿sí? Es un mismo tema. Si nosotros tenemos el tema, vamos a entender mucho contexto bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora vamos a 1 de Pedro 1:20. Les estoy mostrando, ¿sí?,
que todos los apóstoles sabían de qué hablaban, de qué escribían. Primera de Pedro 1:20. Y el título del tema dice: un llamamiento a una vida santa. ¿Ok? Ahora el 1:20 dice: escogido ciertamente. Bueno, les voy a dar el contexto. Está hablando de Jesucristo. Cómo Jesucristo, ¿sí?, se escogió antes de la fundación del mundo, el plan de Dios antes de que fundara el mundo, y cómo en los tiempos de Pedro se estaba cumpliendo los últimos días. Este versículo es muy importante porque demuestra muy claramente que los últimos tiempos, o el fin de la era, ¿sí?, o el fin del cumplimiento, se estaba cumpliendo en el día de los apóstoles. No es para un día futuro, aunque yo vea guerra, y vea a Irán, y vea a Israel, vea a China, vea a Rusia, vea a Estados Unidos. Eso es mentira. Nos han torcido la Biblia. ¿Sí? Escucha el 20. Primera de Pedro 1:20 dice: escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, o sea, Cristo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Escuchen lo que está diciendo el versículo. Está hablando de Cristo y dice que Cristo fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Y luego dice, pero manifestado en los tiempos postreros. Ahora, si yo leo Pedro y digo que Pedro está hablando de la segunda venida para futuro, yo tengo que agarrar este versículo y hacerlo basura, quitarlo de mi Biblia, ¿sí? Porque en el contexto que está escrito no encaja que esto va a pasar en mi futuro, o en tu futuro, o en el futuro de mis hijos o de mis nietos. No, Pedro está diciendo, esto fue manifestado desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Fue escogido desde antes de la fundación del mundo y fue manifestado en los postreros días. ¿Cuándo apareció el Mesías? ¿Cuándo se manifestó el Mesías? En los postreros días. ¿Sí? Acuérdense, Génesis 49:1 dice que iba Jacob a dar una profecía para los postreros días. Génesis 49:10 dice que cuando apareciera el Mesías, la tribu de Judá iba a dejar de gobernar. Y es lo que pasó. Pero ahora te han cambiado y te han torcido la escritura, y tú quieres que Judá y los levitas vuelvan a gobernar. Entonces el enemigo ha torcido el contexto y tú te lo has creído. Entonces Pedro dice, y es muy eficaz este versículo y es muy claro, dice, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos posteriores por amor a vosotros, que por medio de él sois fieles a Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza esté en Dios. Si Pedro está hablando para un futuro, bueno, Cristo tiene que resucitar y ser crucificado otra vez para que encaje en este contexto que estamos leyendo. Bien, vamos a ir a otra. Segunda de Pedro 3:3. Segunda de Pedro 3:3. Y vamos a hacer esto con todo hebreo. Vamos a leer simplemente, ¿sí?
Escucha, segunda de Pedro 3:3. ¿Cuál es el tema? El día del Señor vendrá. Y automáticamente, como te han adoctrinado, tu cabeza, tu mente, tu cerebro se va a la segunda venida de Cristo. No, Pedro no está hablando aquí de la segunda venida de Cristo. Pedro, y el título del día del Señor vendrá es juicio. Es lo mismo que la venida del Hijo del Hombre. Es lo mismo que los postreros días. Es un solo tema. Y ese tema, ¿sí?, fue profetizado en Génesis, fue profetizado en Moisés, en la ley, fue profetizado con los profetas. ¿Sí? Llegó Cristo y dice, yo no vengo a abolir la ley, sino vengo a cumplirla. Pero cuando nosotros traducimos ese versículo, lo que significa en el griego y para los hebreos es, yo vengo a terminar todo el cumplimiento de las profecías. Por eso Cristo dice, yo no vengo a abolir la ley, yo la vengo a cumplir. Y tú piensas que hacerla. No, Cristo está hablando de las profecías. Cristo iba a terminar las profecías hechas por Moisés y los profetas. ¿Sí? Dice, el día del Señor vendrá. El 3:3 dice, conociendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores, dando según sus propias concupiscencias. Ahora, los apóstoles y todos estaban viviendo los postreros días. Y los profetas profetizaron esos días. Pablo, Pedro, Juan, Apocalipsis habla de los postreros días. Es un mismo tema, un tema que viene desde Génesis, Moisés, los profetas, evangelios, cartas. Es un mismo tema. Te lo han dividido, ¿sí?, para que no entiendas. El enemigo ha dividido la escritura y te ha metido doctrinas para que no entiendas cuando tú lees. ¿Sí? Entonces, en los últimos días, pero Pedro, en primera de Pedro 1:20 dice que ya están en los postreros días. Y si tú sigues leyendo, en el 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en los cuales los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos se disolverán en el intenso fuego, y la tierra y las obras en que ella hay serán descubiertas. Está agarrando el mismo lenguaje de Jesús en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Tú vas a tu Biblia, hermano, agarra tu Biblia. Yo tengo la Reina Valera. Y aquí abajo, en estas cositas que no se ven, busca y vas a ver que segunda de Pedro 3:10 tiene una concordancia con Mateo 24. Sí, está hablando del mismo tema. Jesús habló del mismo tema. Entonces, los postreros días, ¿sí?, vienen a cumplir lo que los profetas habían dicho, Moisés, Génesis, y trae salvación y trae juicio. Y Hebreos va a empezar a hablar de eso, ¿sí?, de cómo los que seguían la ley de Moisés fueron castigados. Pues ahora todos aquellos que rechazan la piedra, la roca, a Jesús, al Mesías, peor castigo tendrán. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a regresar a Hebreos con ese contexto de los postreros días, hermanos. ¿Sí? Espero que se vaya entendiendo que lo que quiero hacer es que cuando tú leas Hebreos, tú tengas en tu mente y entiendas qué estás leyendo. Dice, habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces
y de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿Qué habló? ¿Qué anunció a través de los profetas? Su venida a través del Mesías, su juicio y su salvación. ¿Sí? Y cómo se iba a terminar la era levítica, la era de Jerusalén, la era del templo. Eso vino a cumplir el Mesías. En el 2 dice entonces: en estos postreros días nos ha hablado a nosotros por el Hijo. O sea, están en los postreros días, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo el universo. Vamos a pasar al 3. Pero antes de pasar al 3, quiero que sepan que cuando se dice el Hijo de Dios, ¿sí?, ellos entendían lo que dice literalmente Hebreos 2. Un heredero de Dios. ¿Sí? No, ellos no pensaban, cuando ellos escuchaban el Hijo de Dios o cuando decía Jesús, soy el Hijo de Dios, ellos no pensaban en que era Dios mismo. Ellos pensaban que era una representación de Dios exacta y que tenía los derechos de Dios. ¿Sí? Ellos no pensaban en la misma persona como te han enseñado. ¿Sí? Porque si es la misma persona, bueno, es su imagen, pero no es la misma persona. ¿Sí? Ellos no entendían eso. Ellos entendían, cuando Jesús se nombraba el Hijo de Dios, que se hacía igual a Dios, pero que no era Dios. ¿Sí? Juan 1:1 dice que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios, pero no dice el Dios, sino que era igual al Dios. ¿Sí? Entonces, por eso siempre vamos a ver que hay dos tronos. Y por eso siempre vamos a ver que Dios le da la gloria y que Dios comparte la gloria. ¿Sí? Porque se hace igual a Él. Bien, vamos. Entonces dice que lo constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo el universo. Y ya lo empieza a elevar. Ahora, aquí el que escribió Hebreo empieza a elevar a Cristo más que un heredero o más que un representante. Entonces, esto es controversia para los judíos del tiempo de Jesús. Ellos no aceptaban que Jesús fuera como un Dios. Y Hebreos empieza con el tema a encargarse a decir, es más que los ángeles. No es cualquier ser, es como un Dios. Entonces, dice que todas las cosas por Él hizo el universo. El 3, ya vamos a ir entrando en el tema, ¿sí? Quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora yo quiero que piensen esto: José y el rey de Egipto. José tenía los mismos privilegios que el rey de Egipto, pero no era el rey de Egipto. Pero José podía hacer lo mismo que el rey de Egipto, y el rey de Egipto estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque José actuaba siempre a los intereses del rey de Egipto. Entonces compartía José el trono del rey de Egipto. Por ende, era el rey de Egipto. ¿Sí? Entonces, para poder entender todo esto, debemos de comprender un poco la historia de José. ¿Sí? José es una tipología de Cristo. De hecho, José en hebreo es Yeshua o Jesús. ¿Sí?
se escriben igual. Solo que nosotros nos los trajeron José, pero en hebreo es Yeshua. Y cuando aparece el Mesías, se le pone el nombre Yeshua, que significa Salvador. ¿Sí? Salvador. Entonces, nosotros si entendemos la tipología de José, cómo José gobernaba Egipto, y no le pedía permiso al rey para hacer nada, sino que él tomaba las decisiones, nosotros vamos a poder entender lo que está intentando describir aquí el autor de Hebreos. ¿Sí? Comparte el mismo trono que Dios. Ahora empieza a dar una explicación. En el 4 empieza a dar una explicación y empieza a decir por qué. Dice, en el 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. El Mesías no es un ángel, te está diciendo. Hoy en día, los judíos, o el judaísmo enseña que Jesús fue un profeta más. Bueno, Hebreos se encargó de afirmar que no fue un hombre cualquiera, ni fue un ángel, ni fue un profeta, sino que fue algo más que un profeta, y lo eleva a la divinidad. ¿Sí? Por eso, si tú quieres seguir judíos o aprender de rabinos, solo te vas a perder. Te vas a perder, hermano. Dice el 5. Y te pone un título y empieza el tema a explicarlo. El Hijo superior a los ángeles. ¿Sí? Entonces en sí lo más complicado fue lo del versículo 2 para entender los postreros días. Y empieza el tema a desarrollarse. Que el Hijo está a la misma altura que el Padre y que comparten lo mismo y que Dios le dio la herencia y ponen al Hijo como creador. ¿Sí? Entonces dice el 5, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es superior a los ángeles, se podría decir. La idea, ¿por qué digo esto y por qué es superior a los ángeles? Dice el que escribe Hebreo. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré tu padre. Y él será mi hijo. ¿Bien? Ahora, ¿qué empieza a hacer el autor de Hebreos aquí? Empieza a citar salmo tras salmo, tras salmo, tras salmo, como profecía del Mesías. Y lo empieza a elevar a lo divino, lo empieza a elevar a lo divino, y lo empieza a elevar, y lo empieza a exaltar hasta la misma categoría, al mismo nivel que Dios. ¿Sí? Entonces, en el 5 está citando el Salmo 2.7. En el 5 está citando el Salmo 2.7. Y para esto voy a abrir una Biblia. Voy a abrir una Biblia para que sea más rápido. Cualquier Biblia. Y en esta vamos a tener los salmos y en la otra vamos a tener Hebreo. ¿Sí? Salmo 2.7 les dije. Dice el Salmo 2.7. Y proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. ¿Sí?
Entonces empieza con todos los salmos como profecía hacia el Mesías. ¿Sí? Y más que una persona, más que un humano, más que un ángel, más que un ser divino, lo empieza a colocar, ¿sí?, a la altura de Dios. A la altura de Dios. Y así como se colocó José a la altura del faraón, del rey de Egipto. Y José gobernaba, ¿sí?, y tenía la misma idea y los mismos intereses. Por eso José es una tipología de Yeshua, de Jesús, ¿sí? José se escribe igual en hebreo, Yeshua, Salvador. Eso significa en nuestro lenguaje, Salvador. El Mesías, Salvador. Él es el que iba a salvar. Bien, luego dice en Hebreos 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. En el 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles y espíritus a sus ministros llama de fuego. Y aquí en el 7 está citando el Salmo 104. El Salmos 104, 4. Dice, hace de los vientos tus mensajeros y de las llamas fuego de tus servidores. Entonces, si tú lees Salmos, tú no puedes darle un contexto. Por ejemplo, muchos cristianos agarran el Salmo 91, creo que es el Salmo 91, y lo agarran como un amuleto, pero el Salmo 91 tiene un contexto. No es para que lo agarres como amuleto, debes de entender el contexto. Debemos de acabar con la ignorancia bíblica, estamos en el 2026, ¿sí? Ya no puedes ir ciego creyéndole a todas las personas, tienes que cuestionar. Dice el 8, pero respecto al Hijo, tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro, equidad es el cetro de tu reino. ¿Sí? Entonces, dice, ¿a qué ángel le ha dicho esto? ¿O a qué ángel le ha prometido esto? Leímos el 5, 6, 7, a ningún ángel. Se lo está prometiendo al Mesías. Luego en el 8 dice, y respecto al Hijo, o sea, a su Hijo, todo lo que le ha dicho o todo lo que le promete. Y dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Le llama Dios. Entonces estamos leyendo, amaste la justicia en el 9 y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo o con aceite de alegría más que a tus compañeros. ¿Y qué salmo está citando? El Salmo 45. Sí, está citando el Salmo 45. No sé cómo hacerlo para no salir. Salmo 45, 6. Tu trono, oh Dios, el título dice, es un canto, dice el 6 y el 7. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. Entonces,
empieza a citar salmos, empieza a darle categoría y empieza a separarlo de los hombres y empieza a separarlo de los ángeles. El 10 dice: y tú, Señor, en un principio fundaste la tierra y los cielos, son obras de tus manos. Hasta el 12, ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como una vestidura. Como un manto los enrollarás y como vestiduras serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. ¿Qué salmo está citando del 10 al 12? Salmo 102, 25 al 27. Salmo 102, 25 al 27. Dice: ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Los hijos de tus siervos se establecerán y sus descendientes habitarán en tu presencia. ¿Sí? Vamos a ver si tiene un título. No tiene un título, pero tiene su contexto. Nos dice el autor de Hebreos que es para el Mesías. Nosotros seguimos leyendo el 13. ¿Y a cuál de los ángeles dijo alguna vez: siéntate a mi diestra, haz que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y aquí se los voy a decir rápido. El 13, los enemigos no son las naciones. No son los paganos, no son los no creyentes. Los enemigos son los mismos israelitas. Sí, los mismos líderes que rechazaron al Mesías. Entonces, está hablando que iba a juzgar a los israelitas, a los líderes por rechazar al Mesías. Iba a destruir a Jerusalén, al templo, y eso significa ponerlos bajo sus pies. No todos, y aquí hace una pregunta el de Hebreos, el personaje de Hebreos que escribió Hebreos, dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar salvación. O sea, para todos los fieles que creyeran en el Mesías, ¿sí? No para eso se crearon los ángeles. Está bajando de categoría a los ángeles. ¿Sí? Hay personas que adoran a los ángeles. Entonces, este es el contexto de Hebreos 1, hermano. ¿Sí? Te plantea el tiempo que están en los últimos días. Te plantea la divinidad del Mesías, que es más que los ángeles, es más que un hombre, no es cualquier ser divino, es un ser divino especial, un ser divino que le pertenece a Dios, ¿sí? Y que estaba profetizado que iba a gobernar al lado de Dios. ¿Ok? Ahora, podemos seguir en el capítulo 2. Dice: por lo cual debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas, no sea que las dejemos escurrir. ¿Qué cosas que fueron oídas? Eso ya lo vimos, las profecías sobre el Mesías y el cumplimiento del Mesías. El 2, porque si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, comenzando a ser proclamada por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron a Él?
testificando Dios juntamente con ellos mediante señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo conforme a su propia voluntad. Aquí lo vamos a dejar porque estas señales y prodigios están profetizados desde el Antiguo Testamento. Sí, y voy a ver si les doy un poco de contexto. Porque las señales y prodigios también están en Hechos. ¿Sí? O sea, esas señales y prodigios ya se cumplieron. ¿Cuáles son las señales y prodigios? Lo que leímos en Hechos 2:16. Señales, prodigios, sueños. El Mesías iba a hacer esas señales, prodigios, sueños. La llegada del Mesías y el cumplimiento de los últimos tiempos. Bien. Espero y les haya servido, hermanos. Y conforme vayamos avanzando, se va poniendo más difícil. ¿Sí? Básicamente es muy básico el capítulo 1, capítulo 2. Se puede decir que hasta el 3. Hasta el 5, perdón. De ahí entra... ¿en qué aspecto algo difícil? Mucho contexto. Si no tienes contexto, nunca vas a entender Hebreos o ninguna carta en sí, ni la Biblia. Tienes que tener mucho contexto porque Hebreos ya es mucha teología, mucha profecía, igual que los evangelios, igual que Pedro. ¿Sí? Pero espero se haya entendido Hebreos 1, hermanos, que los postreros días los están pasando esas personas. Se está escribiendo a judíos creyentes, ¿sí? Que vivían fuera de Jerusalén. Ese es el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Que esos judíos, ¿sí? A Timoteo vimos que dicen, oye, en los postreros días habrá falsos maestros. Esos creyentes ya estaban siendo trastornados con doctrinas y los estaban haciendo regresar al templo, a Jerusalén, a todos los rituales. Pero empieza Hebreos y lo que vimos, que el Mesías vino a acabar con el tiempo levítico y con el tiempo del templo. ¿Sí? Pero y les haya ayudado en realidad de corazón, porque vamos a ir avanzando poco a poco y vamos a ir entendiendo. Sí, Dios habló a través del Hijo. El Hijo es más que no directamente es encarnación de Dios, sino que es algo profetizado para ellos, el Mesías. ¿Sí? Por eso a David le llama hijo, porque era un rey escogido, un Mesías escogido, ¿sí? Que se había profetizado para el fin de los tiempos. Hebreos dice que ya han llegado, que están viviendo esos fines de los tiempos, y luego, ¿sí? Luego pone el Hijo, ya no como rey, ya no como un Mesías o humano, sino lo pone como algo más superior. ¿Sí? Esa es la intención de Hebreos 1. Exaltar a Cristo a lo divino. Todo aquel que no concuerde que Cristo es divino o que Cristo es como Dios o Dios, pues tiene que tirar esta parte del Nuevo Testamento de Hebreos. Bendiciones.